En un pequeño apartamento en Rolling Hills, California, la policía encontró una escena que conmocionó al mundo. En el dormitorio yacía el cuerpo sin vida de una leyenda, Mike Mentzer, el genio del heavy duty, el hombre que dijo que Arnold estaba equivocado. Pero la tragedia no terminó ahí. Solo 48 horas después, en el mismo apartamento, su hermano menor, Ray Mentzer, también apareció muerto. Dos hermanos, dos leyendas, muertos con 2 días de diferencia. ¿Fue un pacto suicida? ¿Fue una enfermedad genética? ¿O fue el resultado final de una espiral de locura que comenzó 20 años antes, en un escenario en Australia? Hoy descubriremos la verdadera historia de la maldición de los Mentzer. Para entender su muerte, primero debemos entender su mente. Mike Mentzer no era el típico culturista que solo piensa en pollo y arroz. Era un intelectual. Leía Nietzsche, estudiaba filosofía objetivista de Ayn Rand y quería aplicar la lógica y la ciencia al culturismo. Mientras todos entrenaban 4 horas al día siguiendo a Arnold Schwarzenegger como ovejas, Mike hizo una pregunta peligrosa. ¿Por qué? Mike desarrolló el heavy duty. La teoría era simple: si entrenas con la intensidad suficiente, no necesitas volumen, una serie al fallo absoluto y luego descansa. Descansa días enteros. En 1978, Mike hizo historia. Ganó el Mr. Universo con la primera puntuación perfecta de 300 puntos. Parecía que el futuro era suyo, pero el sistema no perdona a los rebeldes. A finales de los 70, Mike Mentzer no era solo un competidor, era una amenaza comercial. Si Mike tenía razón y solo necesitabas 30 minutos a la semana para ponerte gigante, entonces todos los suplementos, las revistas y los cursos de entrena 6 días a la semana de los hermanos Wader eran una mentira. Mike estaba vendiendo eficiencia, Wader vendía esclavitud al gimnasio. La tensión crecía. Mike era arrogante, directo y no tenía miedo a llamar idiotas a sus rivales. Todo estaba listo para el choque de trenes en el Mr. Olympia de 1980. ¿Fue este el día que Mike Mentzer perdió la cabeza? Sydney, 1980. Mike llegaba como el favorito absoluto. Estaba en su mejor condición física. De repente, Arnold Schwarzenegger sale del retiro, pero no era el Arnold de siempre. Venía de grabar Conan. Estaba más pequeño, menos definido y cansado. En la reunión previa, Mike y Arnold casi se van a los puños. Arnold insultó a la familia de Mike. La guerra psicológica había empezado. En el escenario, la diferencia era clara para muchos. Mike estaba mejor, pero cuando anunciaron al ganador, Arnold primero, Mike quinto, no segundo, quinto, fue un insulto calculado. Mike Mentzer vio en ese momento que el culturismo no era deporte, era política. Ese día tiró su bañador y juró no volver a competir jamás. El atleta murió esa noche, el loco estaba a punto de nacer. Para Mike, el número 5 se convirtió en una obsesión. 5º lugar, el insulto definitivo. Su mente, que siempre había buscado la lógica perfecta, no pudo procesar la injusticia. Si la lógica fallaba, entonces el mundo estaba mal. Y si el mundo estaba mal, él tenía que arreglarlo. Mike se aisló, cortó lazos con la IFBB, quemó puentes con sus patrocinadores y para mantener su cerebro funcionando a la velocidad de la luz que él exigía, cambió la creatina por las anfetaminas. Las historias de esta época son aterradoras. Hubo noches en las que Mike fue encontrado vagando por las calles de Los Ángeles, hablando con farolas, convencido de que el fin del mundo nuclear era inminente. En una ocasión, la policía lo detuvo corriendo desnudo. Mike no estaba huyendo, en su mente estaba en una misión mesiánica. Le dijo a los oficiales que tenía que encontrarse con Arnold porque ellos dos eran los únicos que podían salvar el universo. El rival que le había robado el trofeo se había convertido en su delirio, en su socio para el apocalipsis. Pasaba días sin dormir, escribiendo manifiestos de filosofía objetivista. Creía que podía resolver todos los problemas de la humanidad mediante lógica pura, pero mientras su mente viajaba por el cosmos, su cuerpo terrenal se podría. Perdió su fortuna, perdió su casa. El hombre que había ganado 300 puntos perfectos, ahora vivía de la caridad y de pequeños entrenamientos personales. El heavy duty mental estaba destruyendo la máquina. Y en medio de este caos estaba Ray Mentzer, el hermano menor. Era un gigante de 120 kilogramos con el corazón de un niño. Él también había sido Mr. América. Él también tenía una genética privilegiada. Pero Ray tenía una misión más importante que levantar pesas: mantener a Mike con vida. A finales de los 90, los dos hermanos vivían juntos en un pequeño apartamento en Rolling Hills. No era la mansión de unos campeones, era una cueva. El aire estaba denso por el humo de los cigarrillos de Mike. El suelo estaba lleno de libros y papeles, pero había un sonido constante en ese apartamento.
el zumbido rítmico de una máquina de diálisis. Ray sufría de la enfermedad de Berger, sus riñones habían colapsado, necesitaba conectarse a la máquina 3 veces por semana para limpiar su sangre. La dinámica era desgarradora. Ray, el enfermo terminal, era quien cocinaba, limpiaba y cuidaba a Mike, el enfermo mental. Mike, a pesar de sus delirios, intentaba motivar a Ray. Le decía que la mente podía curar el cuerpo, que la voluntad lo era todo. Eran dos náufragos en una balsa, aferrándose el uno al otro mientras se hundían. Finalmente, el cuerpo de Mike, castigado por años de estimulantes y estrés, tenía una debilidad oculta: su corazón. Además, sufría de problemas graves de espalda que apenas le dejaban caminar. Ray era las piernas de Mike. Mike era el cerebro roto de Ray. Esa mañana, el apartamento estaba demasiado silencioso. Ray se levantó para su rutina habitual. Llamó a Mike, pero no hubo respuesta. Al entrar en la habitación, encontró a su hermano mayor, su ídolo, su tormento y su razón de vivir, inmóvil. Ataque cardíaco masivo. Mike Mentzer había muerto mientras dormía. Tenía solo 49 años. Imagina ser Ray Mentzer en ese momento. Tu cuerpo está fallando, tus riñones no funcionan, estás débil y la única persona que te ataba a este mundo acaba de irse. Ray llamó a la policía, se llevaron el cuerpo, el apartamento quedó vacío. Ray se quedó solo, con el humo, los libros y la máquina de diálisis. La autopsia emocional de Ray es clara. Los médicos dirán que fue insuficiencia renal, que se saltó su sesión de diálisis, pero la verdad es más poética y cruel. Ray simplemente se apagó. Según los informes, Ray dejó de luchar, se negó a ir al hospital, se sentó en ese apartamento rodeado de los recuerdos de su hermano y esperó. La tristeza fue la toxina más fuerte de su fallo renal. 48 horas después de la muerte de Mike, encontraron a Ray muerto en el mismo lugar. Se fueron juntos, como si hubieran acordado que uno no podía existir sin el otro. El pacto de sangre de los Mentzer se había cumplido. El funeral fue pequeño. El mundo del culturismo seguía girando, olvidando sus juguetes rotos, pero el tiempo es el único juez justo. Mike murió creyendo que había fracasado, creyendo que el mundo nunca entendió su mensaje. Sin embargo, mira a tu alrededor hoy, mira cómo entrenan los mejores del mundo, mira a Dorian Yates, que dominó los 90 aplicando las teorías de Mike. Mira la ciencia moderna del deporte, que hoy confirma que el descanso es más importante que el volumen. Mike Mentzer no estaba loco, estaba adelantado. Su mente viajó tan rápido hacia el futuro que su cuerpo y su época no pudieron seguirle el ritmo. Pagó el precio más alto por tener la razón, su cordura y su vida. Pero cada vez que alguien entra al gimnasio, hace una serie al fallo y se va a casa a descansar, el fantasma de Mike sonríe. Esta fue la historia más dura que hemos contado en el canal. Si crees que Mike merece el reconocimiento que no tuvo en vida, comparte este video y dale like. ¿Y tú, entrenas Heavy Duty o volumen? Déjalo en los comentarios y nos vemos en la próxima historia. No olvides suscribirte para traer más historias así.